Así es que le damos la bienvenida. Dani, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí de madrugando con la mesa, ¿no? A las 9 de la mañana y con una propuesta. Dije, ahora como estoy yo, ahora mejor yo modero y ustedes hacen la mesa. Oye, a las 9 de la madrugada, tienes razón, ¿verdad? Hoy sí No, son en las días 9 de la santos eso no madrugada. es de Dios. Sí, Ya. sí, sí, tienes razón. Oye, Daniela, pues bienvenida pues antes de entrar así en materia de los temas, platicábamos Violeta y yo el jueves pasado y el viernes, pues Daniela no va a poder estar porque pues anda en Cuba y Cuba pues ardiendo por muchas razones, pues por supuesto que decíamos, pues ahora para el siguiente jueves la Daniela nos tiene que contar pues cuál fue la percepción que tuviste de este viaje. Entiendo que hubo también la ceremonia o premiación de algo, ya nos contarás también, pero también la situación, pues que pues están hirviendo algunas calles, algunos poblados de Cuba, según se maneja en unos medios de comunicación. ¿Cuál es la percepción que tuviste en este viaje a Cuba, Daniela? Ah, pues fíjate que sí, fue muy curioso, Ernesto, porque yo aterricé en Cuba, en La Habana, el día que estaban las manifestaciones en el sur, en Santiago, sobre todo, fueron tres ciudades, y hubo unas protestas que para algunos son como las más grandes que ha habido después de las que hubo en 2021, cuando estábamos en plena pandemia. Eh, yo aterricé en la mañana de ese día, estuve en La Habana, entonces estamos a 600 kilómetros, y no iba precisamente a reportear, iba a un encuentro de periodismo del que también me gustaría ahorita platicarles. Y entonces fue muy curioso porque, pues sí, allá no hay Zoom, sí hay internet, sí hay WhatsApp, pero la comunicación no está tan fácil como uno quisiera en todo. Y entonces me encontré con que mucha gente de pronto el domingo me preguntaba, incluso del equipo de pie página, que cómo estaba, y yo no entendía por qué. Porque lo cierto es que si bien hubo estas manifestaciones, yo no puedo decir que tan grandes o tan pequeñas porque no me desplacé hasta allá, pero lo cierto es que no era un gran tema en La Habana. Sabían que había manifestaciones y por motivos que son más que legítimos, o sea, tenían apagones de más de 10 horas, han tenido apagones, la situación económica está muy delicada y eso hay que aclararlo, no solo es el bloqueo ya de no sé cuántos años, sino estos últimos 4 años que han sido muy duros desde que Donald Trump incluyó de nuevo a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Y entonces, por ejemplo, me decían un crucero, un barco que para en Cuba, ya no puede parar en Estados Unidos en 6 meses. Entonces, pues se acabaron los cruceros, por ejemplo, por decir uno de muchas cosas que me contaron, ¿no? No había gasolina, o sea, hay muchas carencias. Entonces, efectivamente, pues la gente decía, yo necesito tener luz y hicieron estas protestas, pero no eran un tema de inquietud ni de conversación en La Habana. O sea, lo comentaban como que sí, hubo protestas, pero no hubo enfrentamientos con la policía. Hacíamos la broma incluso, algunos que estábamos ahí y que habíamos estado el 8M acá, que había estado más dura el encontronazo con el joven este de la moto en la marcha del 8M en la Ciudad de México, que las protestas que estaban allá. Porque pues llegaron los funcionarios, arreglaron una, incluso nos contaban que una de esas protestas pues terminó después se pusieron a bailar, después de que les arreglaron, entonces decían, pasó de la marcha al carnaval. Entonces, yo no entendía por qué la gente me preguntaba qué estaba pasando hasta que vi las notas, en las que sí, las notas que se publicaban, pues sí parecía que estábamos en un nivel de desestabilización que yo, para ser honesta, no vi en toda la semana. Ya fuimos para todos lados, no solo a este encuentro de periodismo fue el Coloquio Patria, que reunió a periodistas, comunicadores, tiktokeros, no sé, éramos más de 100 de cuatro continentes, incluido África. Eh, le dieron un premio a la agencia libanesa Al Mayadeen, y
lo que estaban planteando, porque eso siempre, Cuba siempre sorprende, la verdad yo no había ido en 20 años y no dejo de sorprenderme nunca, de lo avanzadas que están a veces en algunas cosas, pues la discusión era el tema de la inteligencia artificial y cómo plantear estas batallas narrativas que se están dando en México, en Cuba, en Argentina, en Colombia, en España, en todos lados, ¿no? Eh, entonces te digo, estaba este encuentro, yo fui, presenté el trabajo de pie página y luego me invitaron a la Universidad de La Habana, eh, a una cosa que hacen estudiantes de la Facultad de Periodismo, sí, la carrera es periodismo, eh, y con un debate que me pareció maravilloso, súper intenso, sobre el tema de migrar o no migrar, porque eso sí es lo que sí está ocurriendo. O sea, no vi nunca un clima como lo que he podido ver, por ejemplo, en Colombia, cuando lo del paro, eso no, pero sí una inquietud enorme de muchos jóvenes, sobre todo, de salir o no salir porque no ven expectativas de presente ni de futuro en lo económico, y porque además, si vuelve a ganar Donald Trump en noviembre, pues la situación para Cuba va a ser todavía más difícil en lo económico. Y entonces, como ya desde 2013 hay un decreto que les permite salir, no como antes, que salía lo consideraban traidor a la revolución, entonces hay una movilidad y hay discusiones. El gran tema ahí es el tema de la movilidad, migrar o no migrar. Y entonces la discusión para mí fue deslumbrante por el nivel de politización de los jóvenes, por ver un auditorio llenísimo, que a veces uno extraña aquí en algunas universidades, ¿no? Tener auditorios tan llenos y de gente, y de jóvenes tan activos, eh, eh, tratando de abordar profundamente este dilema que implica para muchos salir o no salir. Hay una sociedad dividida, sí, como la de aquí. Aquí también igual vas a un lugar, vas a la Marcha Rosa y te dicen que estamos en una dictadura, y vas a otros espacios y te dicen que estamos tenemos al mejor presidente del mundo. Pues allá también hay hay jóvenes que están muy convencidos de la revolución, y hay otros jóvenes, no jóvenes, que te dicen que solo en los países socialistas hay apagones. Eh, pero en general lo que vimos es lo que yo alcancé a ver en toda esa semana fue un país que está con muchas carencias económicas, muchas, que necesita urgentemente ayuda, porque, por ejemplo, ellos tienen muy claro el tema del desarrollo y están haciendo desarrollo tecnológico de sus propias plataformas, eh, pero pues necesitan inversiones, ¿verdad? Capital, porque lo que no tienen es dinero. Y una sociedad, por lo menos entre los jóvenes en la universidad, muy activa, muy participativa, sorprendentemente para mí, debo decirlo, y, eh, y que pues sí, o sea, que no, yo me hacían también, me mandaban decir, cuando Alejandro me dijo, oye, ¿cómo están las cosas? Y me mandó las notas, yo le decía, pues mira, no sé qué va a pasar con Cuba en los próximos meses, pero esta semana no va a caer Díaz-Canel. O sea, no te preocupes, podemos hacer la nota cuando yo regrese, no es de urgencia, no va a pasar nada en estos días, y no pasó nada, ¿no? Así estuvo, así están las cosas por allá. Gracias, Daniela. Oye, pues realmente, como tú dices, hay que decir, son 62 años de este bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, criminal, antihumano, y que afecta a muchos millones, no más de 11 millones de cubanos y cubanas, y que pues no podemos analizar Cuba, no podemos dar una opinión sin decir y sin poner por delante el bloqueo como tú lo estás haciendo. Y bueno, pues Dani, vamos a discutir un tema también que aquí los medios de comunicación han jugado un papel importante en torno a la posición o al posicionamiento de Cuba, y uno de ellos es Andrés Oppenheimer, que hace ratito pues decíamos su papel anticastrista ha sido brutal desde hace décadas y décadas, y ha tenido un posicionamiento férreo en contra del régimen
cubano. Y bueno, pues ayer lo hemos visto también en esta entrevista, o ayer conocimos esta entrevista que se le hace a Milei y su posición que tiene en torno al presidente de México, que ya lo habíamos escuchado en torno al de Colombia, pero no se había hecho esta declaración sobre el presidente López Obrador. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Dani, para ir entrando a los temas y tejerlo con, yo decía al principio del programa, pues nunca he olvidado desde que era adolescente haber leído a Oppenheimer, y insisto, su posición tan dura y extrema en contra de todos los gobiernos que pudieran tener cualquier manifestación de izquierda, y bueno, pues en el caso de Cuba ha sido extrema. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Dani? Violeta, pues es que lo que tenemos que tener claro es que hay una gran batalla por quién gana el relato de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Y por qué esa gran batalla? Pues porque pues, quien controla este relato, pues controla lo que ocurre, ¿no? O sea, domina, y hay una guerra, pues junto por dominar lo que hemos dicho 2554 veces en este espacio. El tema de los recursos, el tema de, pues, es la búsqueda del dinero, y pues para eso controlas un relato. Y eso a mí me queda muy claro en el caso de Oppenheimer y en el caso de muchos otros. Nosotros acá en Rompeviento y en Pie de Página intentamos siempre poner los matices, los claroscuros, decir nunca es todo negro, nunca es todo blanco, nunca hay nadie perfecto, o sea, y nunca hay gobierno perfecto. Incluso yo he tenido discusiones con amigas que me dicen, es que se violan derechos humanos en Cuba porque hay detenidos, presos políticos incomunicados. Dices, sí, es cierto, o sea, eso no lo podemos justificar, aceptar, o por lo menos yo no puedo, como muchas cosas que ocurren en este mismo gobierno de López Obrador, que también hacemos crítica. Eh, pero me causa me llama mucho la atención, Violeta, y además realmente me agobia a veces cuando tengo estas conversaciones, que al mismo tiempo que te dicen eso, tienes a Julian Assange detenido, incomunicado, perseguido por el gobierno de Estados Unidos, y a nadie se le ocurre decir que es una dictadura Estados Unidos, ¿no? Igual te dicen, lo he dicho esta semana 1000 veces, o sea, sentí todavía más presión en Chile, con los carabineros de Chile, con el gobierno de Boris, que eso sí nos rociaron de agua en la manifestación, y que pues estuvimos encerrados en el cementerio con las tanquetas o sea, por la reacción del gobierno ante las manifestaciones, que en La Habana, donde pues andaba caminando normal y teniendo discusiones, pues sí, controvertidas con toda la gente, ¿no? Pero normal como las que tenemos acá. Entonces, pues es en ese contexto de que yo creo que no es que alguien genere la polarización, sino que los medios fortalecen, los medios corporativos, hegemónicos, fortalecen esas, ni siquiera la polarización, sino los prejuicios y las cargas contra sectores de la población que nunca han tenido posibilidades de decir, hoy tengo otra versión de lo que pasó, ¿no? Y se reproducen estos esquemas y estos estereotipos. Entonces, lo que vimos de ayer de Oppenheimer, pues es este adelanto de la entrevista a Javier Milei, eh, en el que llama ignorante al presidente López Obrador, que dice que se siente halagado de que lo critique porque es un ignorante, y que cuestiona muy duramente, dice, a Petro en Colombia, y que le dice que es un asesino terrorista, ¿no? Que era un asesino terrorista y que pues no se puede esperar más de él, más que siga los caminos de Venezuela y Cuba, repitiendo estas frases clichés, repitiendo estas frases que parecen a veces de hashtag, ¿no? O sea, de campaña de publicidad, que no problematizan, que no entran a profundidad a ver lo que ha pasado en esos países. Y bueno, pues con todos los micrófonos ahí, tanto del entrevistador como del entrevistado, para decir una serie de cosas que pues realmente no solo no ayudan a mejorar nada, sino que reproducen el odio. Y que están diseñadas, pienso yo, son esas frases y esos conceptos diseñados para enseñar a odiar, que es una cosa terrible, ¿no? Enseña a odiar a todo lo que sea socialismo, comunismo, como si
realmente en Colombia hubiera ahorita socialismo, ¿no? Lo único que ha querido hacer Petro es dar pensión para mayores, como la que tenemos aquí de adultos mayores, digo, en estas recientes épocas, que es lo que generó todo la última oleada de campaña Petro, y hacer la salud universal. Es que eso no es socialismo, eso es la responsabilidad básica de un gobierno, ¿no? Pero entonces se genera toda esta idea falsa de que aquí también tenemos a nuestros ejemplos como el de TV Azteca, ¿no? Del virus socialista, ahí viene el socialismo. Y entonces se reproduce un discurso que está dedicado a que la gente odie, y que la gente odie y que luego veamos videos como el de este youtubero argentino que decía que cada bala puesta a un zurdo estaba bien puesta, ¿no? Eh, que eso es lo que provoca. Entonces, pues así están las cosas. Ya, gracias, Daniela. Bueno, tenemos estos videos, fragmentitos, duran unos cuantos segundos, de lo que dijo precisamente Javier Milei, presidente de Argentina, sobre Andrés Manuel López Obrador y sobre Gustavo Petro, que le mereció también, pues ya una respuesta no solamente verbal, sino una respuesta política por parte del gobierno de Gustavo Petro. Vamos a escuchar los dos videitos así corriditos y regresamos con ustedes. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago, es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. México va a tener elecciones el 2 de junio. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Bueno, estas declaraciones, particularmente a Gustavo Petro, bastante fuertes. En el caso del presidente López Obrador, pues el presidente también ha sido crítico de Milei y Gustavo Petro también, pero estos tonos pues rebasaron pues cualquier límite permitido en términos también político-diplomáticos, que implicó que el gobierno de Petro tomó la decisión de expulsar al embajador de Argentina en Colombia y a toda su comitiva. Así que, bueno, pues hay una respuesta. En el caso de Petro, pues ha sido más frontal. En este caso, Petro menciona también el caso de Palestina y del respaldo que le ha dado Javier Milei al gobierno de Benjamín Netanyahu. También una dura crítica por parte de Gustavo Petro. Pues esos son los encontronazos que estamos pues viendo particularmente de Javier Milei, que se pelea con el pueblo de Argentina, con adversarios y hasta con aliados, se pelea, en fin, y con mandatarios de otros países. Pues vamos a ver en qué termina, porque las manifestaciones que se están dando también en Argentina van increciendo de manera importante. Vamos a ver hasta dónde alcanzan o hasta dónde dan estas protestas que está dando también pues el pueblo de Argentina, frente a las decisiones que ha tomado el presidente Javier Milei, particularmente las decisiones en términos económicos que ya le ha afectado de manera durísima a los y las argentinos. Pasando al otro tema, mi querida Yo Daniela. quisiera agregar una cosa ahí, Ernesto. Sí, Fíjate, porque me parece, o sea, Milei, pues ya hemos hablado de él, ya se ha abordado ampliamente aquí en el noticiero. Fernando Buenavada ha hecho también aportes muy importantes desde allá, lo que ha pasado en Argentina, pero me parece bien importante lo que pasó este fin de semana, porque fue la marcha que se hace cada año de la memoria, ¿no? Argentina es un país
que ha sido como punta de lanza en temas de derechos humanos, Pues, con todos los juicios políticos a quienes participaron en la dictadura, con incluso los temas, por ejemplo, en temas de mujeres, con el tema del aborto, la marea verde, etcétera. En el caso de las personas desaparecidas, con el tema de las madres de la Plaza de Mayo. Argentina ha ido como avanzando en temas de derechos, y esto último de Javier Milei, que eso sí me parece realmente grave, que es presentaron un video el mismo día de esta manifestación, que es muy emblemática en Argentina. Presentaron desde la Casa Rosada un video que dura como 12 minutos y que básicamente plantea tres cosas, que es lo que ha estado ahora difundiendo el gobierno. Uno, pone en duda el tema de los 30.000 desaparecidos. Por eso el hashtag que veíamos era son 30.000, porque te pone en duda. Y utilizan a un exguerrillero, Luis Labraña, que dice en el video que pues él inventó la frase cuando estaban en Holanda, porque estaban buscando recursos para las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, plantea el asunto de que en realidad ellos cometieron actos terroristas, los que estaban en oposición a la dictadura, al régimen, ¿no? Utiliza también, ahí está el testimonio de una hija de un capitán que fue asesinado, y también el testimonio de otro militar, en el que pues lo que tratan de plantear es que hay víctimas de los dos lados, cosa que ya hemos discutido aquí con aquel lamentable y controvertido mensaje del secretario de la Defensa, que lo que uno cuestiona es, o sea, no es el día, no es el lugar, no es el momento. Sí, claro que puedes reivindicar a tus víctimas, pero no en el momento en que estás reivindicando a las otras, a las personas que fueron afectadas por una política de Estado. Y eso es bien importante, que la gente entienda lo que son las correlaciones de fuerzas. No es que uno niegue que haya víctimas del lado de los militares, ni para nada, pero es como tratar de poner al mismo nivel a las víctimas las víctimas del Holocausto, ¿no? Las víctimas judías del Holocausto, con los muertos que haya tenido la policía alemana, ¿no? No se puede, porque hay una disparidad en la relación de fuerzas de unos y otros. Unos están tratando de liberarse de algunas cosas, o están luchando contra algo que los está oprimiendo, y entonces no es una guerra entre iguales. Entonces, ponerlos en ese nivel de todos parejos, y además los guerrilleros o los que se oponen a regímenes dictatoriales son terroristas, que es un discurso que se mantiene hasta ahora, me parece bien peligroso. O sea, yo creo que además de todas las cosas que ha hecho muy mal Milei, esto, ¿no? De tratar de borrar la memoria en un país donde la memoria sí es un tema muy relevante, y que ha costado pues muchísimo esfuerzo de muchas mujeres para tratar de recordar. O sea, uno dice, bueno, si vamos a contar la historia completa, pues cuéntenos dónde están todos los niños que desaparecieron y que fueron entregados a militares, ¿no? Pero bueno, era eso. Me parece que es importante mencionarlo, y me parece que es importante no perder de vista nunca esto que significan las diferentes niveles de fuerza, para no caer en estas trampas discursivas de que pues hay víctimas de los dos lados. Sí, hay víctimas de los dos lados, pero un Estado que está con todas las herramientas y con toda la fuerza del Estado tratando de aniquilar algo que es quizá la oposición política, y hay otros que están tratando de tener una liberación y una defensa, ¿no? Y eso hace una diferencia enorme. Muchas gracias, Daniela. Yo me paré un momentito, entonces, Ernesto, ¿qué tema sigue? Vamos No, a lo dar. que sigue es que ahora yo los pregunte a ustedes. Vamos. Está bien, nada más déjame, porque tenemos precisamente el video, al que te refieres, el manejo que está haciendo el gobierno de Javier Milei de querer darle la vuelta a la historia de criminalidad y tragedia que vivió el pueblo de Argentina. No vamos a pasar todo el video porque, como bien señalas, dura 12 minutos, pero sí unos poquitos minutos para que la audiencia también tenga una idea de qué tipo de mensaje es el que se está dando,
También la edición que hacen de este video, la, el- los poemas y los relatos que se manejan ahí, verdaderamente vaya manera de manipular y de cambiar la historia del pueblo de Argentina. Vamos a escuchar tantito, unos minutitos, 2, 3 minutitos, y regresamos. Los famosos ravioles de mi abuela. Pues eso es precisamente lo que comentábamos también ayer y yo, Violeta, y cómo nos recordaba también este evento que se dio en el campo militar número 1. Daniela nos recordó lo mismo, donde, pues en donde en teoría tendría que haber dado el secretario de la Defensa Nacional una disculpa a las víctimas precisamente del ejército mexicano en la llamada Guerra Sucia. Y pues el Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, pues terminó poniendo como víctimas a los militares, y es precisamente eso que dices, Daniela, pues de no tener una noción, un timing político, cuándo se debe decir qué, dónde y cómo y frente a quién. En fin, pues este tipo de mensajes, Violeta, que escuchamos también, pues ahora con estos videos editados de la Casa Rosada de Javier Milei, Violeta. Sí, pues Dani, esto que estabas comentando nos parece muy, muy importante no dejarlo pasar esta marcha este 24 que pues se celebra, como tú dices, cada año, pero ahora se celebra en un contexto muy particular de Javier, donde está Javier Milei, y pues él se ha encargado de decir pues que no son 30,000, ¿no? Y pone en duda incluso pues todo este proceso histórico y de violencia que se vivió contra el pueblo argentino, y pues nos parece muy grave, así es que bueno que lo estamos retomando ahorita. Dani, si quisiera cerrar sobre este tema y pasar ya al siguiente tema que nos vamos a cambiar, pues desde Argentina, desde estas declaraciones que ha hecho también Milei, pues irnos hasta pues este tema que también ha generado amplias polémicas con las bandas acá en Sinaloa. Dani, ¿con qué cerrarías este tema? Pues yo les diría, nosotros hicimos porque también estuvo Alina, entonces hicimos ahí un programa el lunes en Maíz y Mate donde estuvimos comentando más ampliamente lo de Cuba por si quieren entrar a verlo, aprovecho para hacer el comercial. Y sí, justo por eso yo decía, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, porque pues para que me actualicen de lo que ha pasado en México, andaba yo muy en el contexto internacional. Y lo que veo es que aquí no paramos, ¿no? O sea, entre los que le van a moderar el debate, que están desquiciados, por supuesto, o sea, que pierden todo el sentido de lo que significa moderación, supongo,
las bandas, los consejeros universitarios de la UNAM, o sea, uno entra y dice, ¿qué pasó aquí? Está bastante más agitado el ambiente en México que lo que teníamos allá. Entonces, por eso yo decía, bueno, ahora yo les pregunto a ustedes. Lo de las bandas me ha hecho reír muchísimo, no lo puedo evitar. Ahorita podemos hablar de eso, pero es que hay un video en particular que regresaba y regresaba y regresaba, que es simpático. Además, la reacción de la gente. Ayer hubo protestas de los músicos, por ahí vi también un video de una quinceañera que a todo lo que daba con las bandas, ¿no? O sea, yo supongo que ahorita ya todos lo saben, pero es este asunto de que pues hay hoteleros, ¿no? Y que es la gentrificación llegando a Mazatlán, a Mazatlán, o sea, donde está el carnaval, uno de los carnavales más divertidos que tenemos, con tanto ambiente cultural y artístico. Pues llegan los hoteleros, que construyen en donde pues, no deberían estar construyendo, ¿no? Crean nuevas zonas, las hacen para un público extranjero y el público extranjero quiere estar escuchando un tipo de música, y pues resulta que en la playa pues no les gusta el sonido de las bandas y entonces quieren regular digamos, los niveles de audio de las bandas y entonces ha generado toda esta discusión. Eh, Muy divertido. No sé, cuéntenme ustedes más bien, pero a mí me ha parecido muy divertida la reacción. Primero, ya nada más eso les quiero comentar, por el tema de que eh, me recordó mucho a lo que había pasado hace un par de semanas con una modelo en la Ciudad de México que se quejó en redes sociales de los organilleros y generó una reacción en contra de mucha gente en la Ciudad de México que dice que ya de por sí dice ya, ¿no? O sea, nos ha elevado mucho el nivel de vida en la Ciudad de México el hecho de que vinieran tantos nómadas digitales, que no es un tema de que sean extranjeros, sino de el efecto que ha tenido que se concentren en unos lugares de la ciudad y que se eleve el costo de la vida porque tienen posibilidades de pagar en dólares o en euros, ¿no? Y entonces eso genera un efecto que pues a quienes vivimos en colonias como la mía, pues te encarece todo, porque nosotros no tenemos esas posibilidades. Entonces no es un tema contra las personas extranjeras, sino contra este efecto que se genera en la ciudad. Y luego aparte se quejan de las cosas que tú has escuchado desde niño, que las que estás acostumbrado, pues entonces ya, pues obviamente genera todavía un efecto mayor. Pero en Mazatlán son palabras mayores, porque pues es que ¿quién no escucha banda allá, no? Entonces, eso de que llegaran y les dijeran o intentaran los hoteleros, además estos hoteleros que pertenecen a estas familias tan importantes como las de Coppel, intentar regular, ¿no? O intentar limitar el uso de la banda ahí, pues entonces sí ha generado toda una revuelta en estos últimos días, muy interesante socialmente, pero además, pues para mí muy divertido. Gracias, Daniela. Pues sí, vamos a pasarle también ahorita unos videos y nada más terminando de contextualizar esto que ya nos avanzaba también Daniela, pues sí, hoteleros de Mazatlán se quejaron de los grupos musicales que van con la tambora ahí por varios lugares, particularmente por las playas, y pues pidieron también al presidente municipal pues que se prohíba que llegue la tambora a las playas, a los hoteles, a la zona dorada de Mazatlán. Y pues tremenda respuesta que se dio. Además de que hay varias imágenes, ahorita le vamos a pasar una serie de videitos así cortitos, incluyendo estos que decía Daniela, que son realmente bastante simpáticos, pero también intentó la policía reprimir precisamente a los músicos y vaya reacción de la población que no le permitió a la policía conducirse de esa manera
arrestar o llevarse a los músicos. Así que vamos a ver esta serie de videitos que han estado circulando mucho en redes sociales, que le da a usted una idea de esto, precisamente de la rebelión del pueblo de Mazatlán frente a una imposición absurda. Y si no les gustaba la tambora, ay, nanita, diría el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque ahora se la van a tener que fletar en los centros, perdóneme usted, en los centros comerciales, en las playas, en las calles, en las avenidas, en todos lados. Esto es lo que sucedió en Mazatlán el día de ayer. Vamos a ver. ¡Ratas ustedes, viejo! Pues ese es precisamente, pues son algunos de los videos que, por un lado, pues ve escenas de la represión o del intento de represión, y por el otro lado, pues ponen el ejemplo aquí de los extranjeros en este hotel y en la playa, pues la tambora, vaya, pues generó muchísima hilaridad, y pues ahora en todo Mazatlán está la tambora por todos lados y la por todos gente está lados. bailando. Y este video también que señalas, Daniela, de pues hasta en 15 años, En 15 estaban ahí años, de celebrando. todo, una verdadera revuelta que ha generado esta idea que entiendo que no es de prohibir, sino de regular. Y que además ayer platicábamos, fíjate, con Ingrid, porque ves que ella tiene el tema pues sí, o sea, ella ha estudiado mucho el asunto de los narcocorridos, entonces la habíamos invitado desde antes a la Escuela del Amor, pues para que hablara de este hilo que hizo de lo de Peso Pluma, y hablábamos de este tema con ella, ¿no? Cuando dos derechos se confrontan, porque claramente hay gente, todos nos ha pasado, a mí me pasa, no ahora, pero en el departamento donde vivía antes, que mis vecinos tenían una batería que practicaban todos los sábados, entonces los sábados que tú quieres descansar, de pronto era el escándalo, pues toda la mañana, ¿no? Y pues llega un momento en que te aturde, pues a lo mejor llega un momento en que ya con la edad también te aturdes, ¿no? Entonces se confrontan estos dos derechos, ¿no? Pero el asunto es, otra vez, cómo, cuándo, de qué forma, y lo que insisto, de lo que la gente se enfada, es que al final de cuentas se han instalado hoteles que benefician a un grupo de élite, a un grupo que pues, obviamente obtiene muchas ganancias por eso, y entonces se diseñan estos hoteles mucho para turistas extranjeros, y entonces llegan los turistas que tienen un tipo de intereses musicales, y
pues se molestan con los otros. Entonces, eso es lo que al final de cuentas, por eso ponía el ejemplo del organillero, termina fastidiando, porque dices, bueno, es que ya Andy me decía, ahora está ella, ayer me decía, porque está cuidando al perrito de una amiga en la colonia Roma, y dice, es terrible, o sea, no puedes salir a caminar con el perrito sin que te tomas un café y son 80 pesos y todo es en inglés. Entonces, ese tipo de cosas, y aparte, te quieren reducir, o sea, es ya como la gota que derrama el vaso, ¿no? O sea, parte de todo se meten con la tambora y la tambora y la banda en Mazatlán, que pues está en todas las playas. Quien ha ido a Mazatlán sabe que en las playas va a estar la banda. Entonces la rebelión pues me parece más que justificada, aunque quizá si se hubiera planteado de otro modo y si no viniera de este grupo de empresarios hoteleros, pues igual se podría pensar en un tema de horarios, no sé, cosas que yo creo que ahorita ya no van a ocurrir, ¿no? Por el tema de pues la contaminación auditiva, que también para mucha gente pues es muy molesta, en muchos lugares, no nada más ahí, pero pues hacerlo de este modo, pues manda al final de la fila cualquier intento de regulación de cualquier actividad, ¿no? Porque lo que generaron, pues, es una reacción muy legítima de la gente para defender, pues ya, o sea, es que de pronto es asfixiante, ¿no? Ver que todo tu entorno está cambiando y que son decisiones que ni siquiera te consultan, ¿no? Entonces creo que ese es el objetivo. Entonces yo por eso me reía tanto con ese video en particular de pues la gente escuchando, creo que era Lágrima, la pieza esta, y pues de pronto interrumpidísima por la banda, pues está muy simpático. Gracias, Daniela. Pues sí, varias formas de leer esto. Por ejemplo, yo pensaba que además de ser una expresión popular y cultural del pueblo de Sinaloa, de Mazatlán, pues también es una forma de sobrevivencia frente a un territorio donde también el empleo informal pues es una forma que ha permitido que la economía no se caiga y que bueno, estos músicos en la informalidad pues sobreviven así y también así me parece que hay que verla, Daniela, ¿no? Verla, además, digo, de toda esta expresión, insistimos, cultural desde abajo, pues si no existieran estas bandas en estos territorios, pues también esta economía no se podría mantener, no se podría sostener, y es una forma, insistimos, de salida y de sobrevivencia de este espacio que Sinaloa, también Sinaloa y en particular Mazatlán, pues es los datos en términos de la informalidad, pues son altos. Daniela, ¿qué decir sobre esto? Es eso, Violeta, tal como lo estás diciendo. Es que el problema es la expoliación permanente o sea, cuando dices te han ido quitando derechos y te han ido dejando tan poquitos una y otra y otra y otra vez, y ahora dices hasta los derechos culturales, hasta los derechos colectivos, pues tampoco, ¿no? O sea, por eso decía yo, es como la gota que derrama el vaso de una serie de acciones que han ido constriñendo a la población pues, de Mazatlán, ¿no? Que primero es una cosa, insisto, primero ponen los hoteles, que por una parte te dicen, bueno, dan trabajo, pero ¿qué nivel de trabajo? ¿Qué calidad de trabajo? O sea, ¿en qué condiciones ese trabajo? Entonces, eh, quitan territorio y entonces te van quitando espacios de vida y de vida plena. Es una expoliación constante, es un modelo económico que nos lleva a repetir una y otra vez, irte arrancando pedazos de tu forma de entender el mundo, hasta que llegan pues con el tema de la banda, que efectivamente, como dices, si no existieran esas bandas, ¿de qué viven las personas que están con la banda? ¿No? Hace que se circule el dinero localmente y eso hace que en los momentos en los que no hay mucho turismo también puedan sobrevivir las demás familias que no están contratadas en estos grandes hoteles. Entonces, tiene que ver con muchas aristas, pero básicamente creo que tiene que ver con este modelo económico que es expoliatorio, que saca todo lo que puede de todos los territorios, incluso los derechos culturales, y que al final de cuentas, pues ahí toparon con pared. Ya, gracias, Daniela. Pasando al siguiente tema que quedamos de abordar también, pues tiene que ver
con un consejero de la Universidad Nacional Autónoma de México, el consejero Enrique Carrillo. ¿Qué cree usted? Que el pueblo palestino en realidad no existe y nunca ha existido. Dice esto el consejero del Instituto Nacional, perdón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, ver para creer. Así que para que usted no nos diga que le estamos inventando algo, escúchelo usted mismo a este consejero. Señores y señoras, consejeros y consejeras, no existe un pueblo palestino, eso no existe. Hay que revisar cómo es que esa región se llamó Palestina, y fue de la época de Adriano, y fue porque estaba enojado porque ahí se llamaba, ¿cómo creen?, Judea, y estaba ocupado por judíos y se habían rebelado contra el Imperio Romano. Y resulta que como les habían ganado en varias ocasiones, bueno, pues Adriano se enoja, finalmente los aplasta y dice: les voy a poner el nombre de sus peores enemigos, los filisteos. Pero la actual población árabe que ocupa estas regiones, que es árabe, no tiene nada que ver con los filisteos. El siguiente punto, que todavía me quedan unos segundos, es que entendemos por genocidio. A ver, todo mundo vio cómo salieron estos guerrilleros criminales y cobardes de Hamás a entrar armados en grandes grupos sobre centros civiles y se comunicaban por redes sociales diciendo: mira, viva Alá, Alá Akbar es poderoso, mira, acabo de matar 10 judíos. Y les contestaban del otro lado: oh, qué bueno, esa es la hazaña. Ese es un ataque, sí, con la intención de eliminar, 30 segundos más, de eliminar una población, que es como se define un genocidio. Si alguien tiene intenciones genocidas, es la organización terrorista Hamás, hasta en su dicho: Free Palestine from the river to the sea. ¿Qué quiere decir? No quiero un Estado judío. Eso es lo que buscan. Y cierro con esto porque ya se me fue el tiempo. Bien, debería discutirse antes de tomar una posición. Porque si bien existe la posición de que existe un disque genocidio, incluso se usan palabras como apartheid, o sea, eso no tiene absolutamente sentido ni fundamento, pero bueno, debería discutirse. Pues vaya, Daniela, que ha generado una tremenda indignación. Pues no existe el pueblo palestino, no hay genocidio y pues además el apartheid pues es algo que solo está en nuestra imaginación. Eso no existe, viniendo de un funcionario, de un consejero de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué decir al respecto? Pues sí, mira, tiene varias agravantes el hecho de que lo haya dicho y por qué lo haya dicho, porque es consejero universitario y está en el contexto de una solicitud que hicieron este grupo de académicos por Palestina a la UNAM, a las autoridades de la UNAM, una solicitud muy complicada porque no los querían recibir, etcétera, etcétera. Pero le hicieron llegar una solicitud a las autoridades de la UNAM de que rompan relaciones o sea, que corten la relación con Israel para intercambio académico, y eso como una forma de presión contra pues, el genocidio que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en ese contexto, un consejero universitario que es representante de un cierto sector, entiendo que es del Instituto de Ciencias Físicas, creo. Ese dato no lo tengo, pero pues representa alguna institución, vaya y tenga estas expresiones. Eso me parece que es todavía más agravante. Estaba buscando aquí un tuit que vi, que me parece un hilo, que me parece muy relevante, que sí quiero comentárselos. De hecho,
quisiera leer algunas partes porque le contesta. Creo que es la respuesta más clara que he visto ¿La y de más. Christian Nader? La de Christian Nader, exactamente. La tenemos ahí, si podemos irla poniendo ahí. Exacto. Que Ajá. punto por punto le va contestando, ¿no? Expo Sapiens, para quienes no lo siguen aún, a Christian Nader, que es historiador, y entonces él les dice uno, ¿no? O sea, va diciendo por qué es falso cada cosa que dice este hombre, y dice uno, claro que existe un pueblo palestino, síntesis cultural, histórica y genética de todos los pueblos que han habitado la región desde la Edad de Bronce. Dos, Palestina se conoce con ese nombre un milenio antes de Roma, siendo la región llamada así por Egipto, Imperio Nuevo, Asiria, Imperio Medio y Babilonia. Su nombre proviene de los PWST, que es Peleset en egipcio y o Palatsu en arcadio asirio, indoeuropeos asentados al sur de Canaán, en la Pentápolis, al final del Bronce y semitizados, absorbidos por lo cananeo 2 siglos después. El nombre en Filistea, Palestina, acabó siendo intercambiable con el sur de Canaán. En el periodo clásico, el gentilicio palestino aglomeraba a todos los pueblos semíticos del sur levantino, judíos de Judea, samaritanos, galileos, idumeos, edomitas e itureos. Y eso es muy importante porque luego se nos olvida que los palestinos, o sea, que el pueblo palestino también es semita, ¿no? Cuando te dicen es que eres antisemita, no, bueno, eso es importante tenerlo muy claro. Luego dice 3, los filisteos y los palestinos no son el mismo pueblo. Algo similar sería considerar lo mismo a los mexicas o los mexicanos. Y aquí yo agrego, también es como pensar que israelíes e israelitas es lo mismo, ¿no? Israelitas es como mexicas, exactamente, y israelíes es lo que se creó después, como ahora pues ser mexicano, que no es lo mismo. Los filisteos desaparecen, dice Cristian, alrededor del siglo 8, 7, a través de matrimonios mixtos con la población semítica de Edom, Amón, Judá, Israel, Samaria y Moab. Sin embargo, el legado se heredó en el nombre dado al sur levantino, cananeo, filistea, Palestina. Luego dice 4, los palestinos, al igual que son musulmanes o cristianos por la cristianización e islamización o previamente, hablaban arameo por la arameización, hablan árabe actualmente por la arabización iniciada hace 1400 años, pero no proceden de la península arábiga. Tanto genética como culturalmente se puede rastrear sus orígenes hasta la población semítica regional de hace 5 milenios, incluso llegando hasta los natufienses. De hecho, los invasores polacos, rusos y demás lo saben perfectamente y les aterra, principalmente porque los palestinos son un pueblo semítico, descendientes de judíos de Judea y samaritanos conversos al cristianismo y al islam, mientras que la cúpula sionista judeoeuropea, invasora, son descendientes de poblaciones germánicas, túrquicas, de lenguas romance, eslavas, urálicas, caucásicas, bereberes, conversas al judaísmo en los últimos 1300 años. De ahí la semitización acelerada de los invasores askenazi, exhablantes de polaco, ruso, yiddish, adoptando el hebreo y cambiando sus nombres. Luego, otra premisa falsa, la quinta, dice los palestinos no tienen origen arábigo. En su genética hay ingredientes filisteos y arábigos, también semítico, pero es mayoritario el porcentaje semítico noroccidental cananeo. Por cierto, antes de la invasión del califato, otras migraciones árabes habían llegado a Palestina, incluso antes de nuestra era, comenzando con los nabateos y más tarde gazánidas y lajnidas. 6, y esto ya creo que entra lo más reciente, dice, lo ocurrido el 7 de octubre fue una reacción a las agresiones sionistas ocurridas 48 horas antes en Huara, Cisjordania, y en el complejo de Al-Aqsa, sin mencionar los 75 años de atrocidades previas cometidas por los invasores sionistas. B, la trama a pantalla idiotas de las violaciones multitudinarias, bebés en bayonetas, ha sido desmontada y desmentida. La mayor cantidad de bajas sionistas militares en su mayoría fueron provocadas por los helicópteros Apache y fuego amigo de las mismas fuerzas coloniales aterradas hasta por su sombra. El objetivo era tomar prisioneros para canjearlos por más de 5,000 palestinos secuestrados por el ente sionista, algunos desde hace años, entre ellos cientos de niños y mujeres, además de miles de hombres ajenos a cualquier facción política. Sin mencionar que como un pueblo ocupado, los palestinos están en el legítimo derecho de levantarse contra el invasor, ladrón y opresor. 7. Allahu Akbar no quiere decir Alá es poderoso, sino Dios es grande.
8. Un genocidio se define como el exterminio de una nación, comunidad religiosa, un grupo lingüístico. Si el asesinato por parte del ente sionista de más de 32.000 palestinos gazatíes, en su mayoría mujeres y niños, no le es suficiente, tal vez podría analizar las declaraciones de los asesinos de masas como Mileikovsky, alias Netanyahu, el kurdo Ben Gvir, o el ucraniano Smotrich, o el grueso de la población invasora, que aboga por exterminar a la población palestina, mientras las masas de invasores lo celebran en todo contexto. 9, en efecto, le dice Genio aquí al académico, dice, desde el río hasta el mar se traduce en que los palestinos, además de los sirios o libaneses y gran parte de la humanidad, repudian y esperan la desaparición de un ente colonial, supremacista y genocida como el sionismo israelí, otorgado por los británicos y sostenido por sus mecenas estadounidenses, que desde hace 76 años realizan una limpieza étnica, genocida e historicida del pueblo palestino. 10. Apartheid se traduce en segregación, expulsión, ocupación y humillación, parte medular de la estructura de poder invasor sionista contra la población palestina, expulsando a la población de sus hogares como Cisjordania o encapsulándolos en Gaza, un campo de concentración y de exterminio. Por cierto, durante años el principal aliado junto con Estados Unidos del régimen racista sudafricano eurodescendiente invasor fue el ente sionista, ambos surgidos en el 48, compartiendo consejos de segregación, represión y humillación de las poblaciones nativas, pueblo elegido, raza suprema, coincidencias. Ya, dice el discurso de este ignorante carcamal, que es Enrique Carrillo, así le dice, más allá de la pseudohistoria, historia de bronce, mitos bíblicos, la trama pantalla idiota mediática occidental, la propaganda hasbara y la arabo-islamofobia también ridiculiza y niega un proceso genocida. Supongo que a la UNAM le aterra perder las donaciones del lobby sionista local o que se terminen los convenios y becas con instituciones sionistas como la Universidad Hebrea o el Instituto Weizmann, sin mencionar las universidades de Estados Unidos y Europa volcadas a proteger a su laboratorio de guerra sionista. Sin embargo, al no pronunciarse y no condenar como institución este proceso atroz y darle voz a una inmundicia apologista del genocidio, los vuelve a colocar como una institución rebasada, cobarde y cómplice silenciosa de la barbarie. Yo creo que suscribo cada palabra, por eso me importaba leerlo todo, porque creo que tiene, o sea, que tiene la respuesta más precisa de lo que podemos encontrar en muchos espacios, o sea, como que muchas de estas cosas se han ido escribiendo, documentando en libros, en muchos lugares, y entonces concentra muy bien este tweet, concentra muy bien pues todo lo que ha ido saliendo. Y a mí me parece, efectivamente, yo lo escribí, la UNAM debería tener, o la academia debería tener un consejo ético, que no es posible que estén en esos cargos, que sean representantes, que sean consejeros académicos, personas que pues vienen a tergiversar toda la historia de ese modo, ¿no? Muchas gracias, Dani. Pues muy importante la lectura que acabas de hacer y bueno, la vamos a compartir. Solamente, Dani, tenemos que ir cerrando porque José Méndez Pérez nos está también esperando ya en la línea y queremos preguntarte que nos des brevemente la respuesta que da el rector de la UNAM ante la petición de pues romper relaciones con Israel. Dani, ¿cuál es tu valoración sobre esto? Y vemos que también Pie de Página ha publicado una nota al respecto. Pues sí, pues el rector dice que no es una opción romper relaciones académicas con Israel, no explica por qué. Él dice, y hay una frase que me parece como súper relevante, ¿no? O sea, porque le preguntan sobre esta carta que le mandaron los académicos, y él dice, yo separaría las entidades académicas, hay que distinguir entre el Estado, el gobierno y el pueblo. Y dentro de las instituciones académicas yo no tengo ninguna evidencia de que las instituciones como tal estén apoyando la ofensiva habla de Israel, ¿no? Por el caso de este hombre. Dice, pero incluso si fuera el caso, yo distinguiría entre las autoridades de las universidades y las comunidades académicas. Suspender relaciones académicas afectaría a las comunidades académicas, a la nuestra y a la de Israel, ¿no? Entonces, pues no, que básicamente eso no va a ocurrir. Ya hubo también una respuesta de los académicos que le dijeron, no hay ninguna normalidad ante un genocidio y esto no es como estar hablando de cualquier decisión de la UNAM,
por supuesto que afecta a las relaciones y a las comunidades académicas, y no sé si el rector no se ha enterado que en Palestina y en Gaza ya no hay universidades porque todas fueron bombardeadas, y eso también afecta a las relaciones académicas. O sea, tendría que tener una posición mucho más fuerte desde mi perspectiva, y creo que pues sí, el tema, no podemos esperar, creo yo, no podíamos esperar mucho de este rector, pero esto es menos que lo que podíamos esperar, ¿no? Es una respuesta menos que tibia, más bien es una no respuesta, y una cosa que pues yo creo que habrá que seguir presionando, insistiéndole y volviendo a preguntar una y otra vez hasta que tenga una posición bastante más, pues más dura frente a lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, es que ya está, o sea, no sé cuántos días van, 170, ¿no? Ya 180 la y- ONU lo documentó, ya todo el mundo le está diciendo, paren, o sea, ya, es increíble la versión inicial. Y bueno, la UNAM, pues con respuestas como pues, totalmente fuera de contexto, ¿no? Totalmente fuera de entendimiento de la realidad. Pues Daniela Pastrana, pues muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, ayer leímos a Christian Nader, y no solamente ayer, lo leemos seguido, y no, la respuesta fue extraordinaria, por eso la apartamos, la teníamos lista, y ya le pegamos la liga 2 veces para que usted pueda acceder directamente en el caso de que tenga pues esta red social Twitter. A mí no me sigo sin acostumbrarme a lo de la X, sino esta red de Twitter, pues ahí está. Esa es la liga para que usted pueda acceder pues directamente a esta extraordinaria respuesta de Christian Nader. Y bueno, pues estaremos dándole seguimiento. Nos parece que los aportes que hace Christian Nader y la doctora Silvana Rabinovich, pues son las dos personas que desde nuestro punto de vista, pues más documentadas están sobre el tema de Palestina, en este conflicto, en esta guerra, en este genocidio al que se ha visto sometida por el pueblo, por el gobierno de Israel, sea el primer ministro que sea, pero este ha sido, me parece, pues el más sanguinario porque lo ha hecho a cielo abierto, un genocidio a cielo abierto y un recrudecimiento, no solamente el genocidio en la Franja de Gaza, sino en toda Cisjordania. Sigue habiendo una represión tremenda que estaremos pues ya presentándole en la próxima semana, pues material importante que estamos documentando de lo que está sucediendo en Cisjordania también. Daniela Pastrana, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Vámonos ya a descansar. Sí, y nada más también recordamos a la audiencia que se está publicando el día de hoy este texto de Alejandro Ruiz, rector de la UNAM, advierte que suspender relaciones académicas con Israel no es una opción. Me parece también importante tejerla con esta información que estamos dando a conocer. Y este documento, además, que se pudiera, pues en algún momento retomar y que se lo pudiéramos enviar a este consejero en la UNAM, esta Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 de la ONU, donde se define qué es un genocidio. Me parece importante ahí también tejerlo con estos documentos que estamos compartiendo con la audiencia. Así es. Pues gracias, gracias. Ya no está Daniela, perdón, pensé que estaba todavía. Este, bueno, pues sí, Violeta, y creo que esta parte de la negativa de la UNAM de posicionarse, pues era crónica de una negativa anunciada, era algo muy parecido al posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que también uno tiene que entenderlo, más allá de que si estamos de acuerdo o no, de que el poder de la comunidad judía en nuestro país es muchísimo más grande del que usted puede imaginar. Y creo que esto queda de manifiesto en el cuidado que ha tenido México o la Universidad Nacional Autónoma de México de posicionarse en una situación que nos parece es una obligación ética y moral, porque no estamos hablando de un enfrentamiento
entre dos ejércitos. No, estamos hablando de un genocidio. Y además apoyado de manera terrible y lamentable por el gobierno de los Estados Unidos. Es algo porque ahorita están en el proceso electoral, han ido reculando poco a poquito en los Estados Unidos el gobierno de Biden, pero se había estado negando una y otra vez a la solicitud que hizo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de un cese al fuego inmediato. El gobierno de los Estados Unidos, a lo que había llegado a lo máximo en una propuesta muy tramposa, decía que cese inmediato al genocidio y entrega inmediata de los presos que tiene Hamás, los que tiene todavía secuestrados. Y Hamás y el pueblo palestino sabe que en el momento en que los suelten, los van a acabar por completo. Así que no puedes como gobierno y menos de los Estados Unidos de condicionar que se pare un genocidio de manera inmediata. Primero para el genocidio y después negocias lo que quieran, y se ha negado a hacerlo sistemáticamente, Violeta. Sí, Ernesto, pues estamos a punto de cumplir 6 meses en unos días. La próxima semana serán 6 meses y van miles y miles de hombres, mujeres, niños, niñas asesinados, Ernesto, realmente, y todos los heridos que han quedado, los niños mutilados, pues esto que nos describías tú y también Temoris Greco, pues que nos parece no solamente es el número de asesinatos que ha habido, sino todas las consecuencias que habrá en términos en los cuerpos, ¿no? Que quedarán marcados y también en las cuestiones pues psicológicas y emocionales de niños, niñas e insisto de estas mujeres que embarazadas pues muchas han sido asesinadas y las que han logrado pues ser madres pues en qué contextos, Ernesto. Así es, Violeta, es increíble porque la gente, lo que se ha pretendido y que además siempre nos han colocado, ¿nos pueden avisar si ya está por ahí José, por favor? Estaba, pero no contesta en este momento, ya estaba listo y no sé Ah, qué ocurrió, si tuvo algún problema. sí, pues Estamos. recuerde que están en región Tojolabal y la señal no necesariamente pues es como la de aquí, no hay, no hay fibra óptica, están a años luz todavía de eso, pero bueno, vamos a ver si logramos contactar a José Méndez, pero y cerrando con esta parte, Violeta, pues sí creo que eh, este genocidio y esas imágenes como medios de comunicación, y le preguntamos a usted como audiencia, son imágenes brutales de niños, niñas, hombres, mujeres despedazados o en condiciones verdaderamente terribles de hambruna, de desnutrición, ataques en los hospitales, un genocidio que solamente lo puede comparar con el Holocausto, con ese genocidio que cometieron el gobierno nazi de Adolf Hitler contra el pueblo judío, pues ahora es el gobierno judío, el gobierno de Benjamín Netanyahu, quien está implementando un genocidio tan atroz como el que se cometió contra el pueblo judío. Y que así como no debe suceder nunca más contra un pueblo judío, pues tampoco contra un pueblo palestino, ni contra ningún pueblo de ningún país de este o de cualquier otro planeta, Violeta. Sí, Ernesto, pues estaba buscando aquí la cifra al día de hoy y pues van más de 32,000 asesinatos, Ernesto, y lo que decimos, y no hay que dejar de decirlo, pues todos los niños que van a quedar y niñas mutilados, sin ojos, sin brazos, sin piernas, y pues eso también estará marcando hacia futuro. Por eso decíamos pues sería interesante que conociera esta convención de 1948 de la ONU sobre la definición de lo que es un genocidio
y este consejero de la UNAM, que nos parecen graves, y qué bueno que hay ya esta respuesta que ha dado lectura aquí Daniela Pastrana, que le agradecemos mucho, y otras respuestas que pudiera haber, Ernesto. Y yo concuerdo contigo, pues el posicionamiento del rector va incluso acorde, no es que lo compartamos, pero va acorde con el posicionamiento del gobierno federal y bueno, se entiende también en esta lógica que nos explicaba ahorita Daniela en la nota, Ernesto. Así es, y recuerde usted que publicamos una serie de reportajes, 16 o 18 reportajes que publicamos, que estuvimos haciendo la cobertura desde Palestina, donde precisamente documentamos audiovisualmente esto que dice este consejero, que no existe, que un absurdo el apartheid, pues lo documentamos de manera audiovisual y con los testimonios. Así que pues le invitamos que dentro de nuestra página web, le vamos a pasar ahorita también la liga para que pueda acceder. Ahí tenemos un micrositio donde tenemos todos los reportajes y donde precisamente vamos señalando la definición específica de qué se entiende por apartheid, qué se entiende por genocidio, qué se entiende por crímenes de lesa humanidad y eh, todo lo cubre lamentablemente el pueblo palestino a manos del gobierno de Israel, del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y bueno, le hemos pegado ya en 2 ocasiones este valioso hilo de Christian Nader. Alguien está escribiendo que eh, creo que entró tarde y no lo vio, así que se lo vamos a volver a pegar para que usted pueda acceder y que siga. Si no sigue a Christian Nader, pues que lo pueda seguir, porque pues desde hace varios años este hombre, así como Silvana Rabinovich, pues han hecho un seguimiento, son historiadores, son investigadores de esta región de Medio Oriente como ningún otro tenemos actualmente aquí en nuestro país. Así que siempre valdrá la pena seguir a Silvana Rabinovich y a Christian Nader.